Señor, la palabra de esta noche que quiero compartir tiene por título Estemos persuadidos. Estemos persuadidos. Y usted dirá, ¿de qué? Bueno, quédese aquí, ponga atención para que sepa de qué estamos o estemos persuadidos. El año pasado, hermanos, el lema de nuestro campamento fue la familia de Dios en el propósito de Dios, o la familia en el propósito de Dios. ¿Recuerdan? Y por la gracia del Señor tuvimos una exposición por medio de la palabra de el diseño de Dios para la familia y de cómo la familia, una institución celestial, porque fue creada por el Señor, está en función del propósito de Dios. Estuvimos hablando del matrimonio, de la crianza de los hijos, estuvimos hablando de los roles de marido y mujer, del sentido de ser familia en Cristo, y fue algo hermoso, muy impactante para todos nosotros, todos fuimos edificados. Sin embargo, me ayudó mucho una visión que me compartió un hermano de lo que ocurría en las carpas después de las reuniones que teníamos en el encuentro del año pasado. Y él me lo expresó así. Me decía, era tan hermoso estar en la reunión y cómo el Señor, por medio de su palabra, nos presentaba o nos exponía las realidades celestiales y gloriosas de la familia en el diseño de Dios. Me dijo, pero había un contraste tan grande con lo que ocurría luego con los hermanos, con la familia, cuando estaban en sus carpas. Porque en las carpas, me dijo, había desazón, había tristeza y en varios casos había hasta llanto de ver cómo la realidad dista tanto a veces de la gloria de las cosas celestiales que nos son presentadas por su palabra. Nos maravillamos de ver cómo Dios ha hecho todas las cosas bien, con sabiduría, cómo Dios es tan excelente en todo lo que ha hecho, en todo lo que ha instituido. Es tan glorioso todo. Pero nuestra realidad muchas veces dista tanto. Y entonces este hermano me decía, la palabra de alguna manera nos dejaba desalentados, con tristeza, porque hay problemas familiares, porque hay situaciones no resueltas, porque hay quejas, a veces de los padres contra los hijos, a veces de los hijos contra los padres. Hay situaciones difíciles. Y escuchando a ese hermano, me fui con esa, del campamento anterior, me fui con esa carga, con esa sensibilidad. Y entonces yo en lo particular me propuse en este campamento, pero estoy en absoluta unidad con lo que estamos presentando. Me propuse hablar de la esperanza. De allí nuestro lema, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Porque nunca jamás, hermanos, la palabra, cuando se nos presentan estas realidades celestiales, cómo son las cosas en Cristo, tienen por propósito desanimarnos o desalentarnos. No, queridos hermanos, todo lo contrario. Cuando contemplamos las realidades celestiales, es para que cobremos ánimo, es para que nos llenemos de esperanza,
Porque aunque hoy día no estemos alcanzando esa gloria o ese nivel o esa estatura o esa madurez, vamos hacia allá. Dios no ha terminado con nosotros. Dios está trabajando con nosotros. Cristo es más. Y por lo tanto, la palabra tiene que llenarnos de esperanza, tiene que llenarnos de alegría y de gozo. Y en lugar de desalentarnos cuando vemos estas realidades celestiales tan gloriosas y tan maravillosas, tenemos que decir: bendito es el Señor que está edificando su iglesia y que para allá vamos. Dios no tiene una palabra de condenación. Dios no nos está mostrando estas realidades celestiales con el fin de juzgarnos o enjuiciarnos, sino todo lo contrario. El Señor nos está diciendo: estoy trabajando contigo, estoy trabajando con ustedes y hacia allá los estoy conduciendo. Bendito sea el Señor. Leamos por favor en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Mire lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Filipos. Dice el apóstol, Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto. De aquí el título, estemos persuadidos. ¿De qué estaba persuadido Pablo con respecto a los filipenses? ¿De qué estemos nosotros en esta noche persuadidos de las iglesias en Chile, en Colombia, en Cuba? ¿De qué tenemos que estar persuadidos? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. La palabra persuadido quiere decir que Pablo estaba expresando: estoy seguro. Estoy convencido. Tengo plena certeza. Tengo una fe firme que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y qué glorioso es que podamos entonces ver las cosas consumadas y terminadas como la palabra de Dios nos muestra la obra de Dios en Cristo. Porque entonces sabemos para dónde estamos caminando. Sabemos entonces, como nos decía Marcelo en la mañana, si eso se convierte en nuestra visión, entonces eso, lejos de desanimarnos o desalentarnos, nos impulsa, nos motiva, nos despierta y nos alienta para seguir hacia adelante. Porque todavía no hemos llegado, porque todavía no está todo concluido y somos entonces revitalizados para seguir creciendo y para seguir yendo adelante. Cuando Pablo dice en este texto que hemos leído que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará, ¿qué quiere decir ese término, ese verbo, perfeccionar? Lo que comenzó Dios lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Si pudiéramos colocar algunos sinónimos, la palabra griega es un verbo que significa que Dios lo va a finalizar. Lo que Dios comenzó lo va a terminar. Que lo que Dios ha iniciado lo va a consumar. Que Dios no deja las cosas a medias. Que Dios no comienza algo y luego lo desecha. Él no es un perdedor, Él es victorioso. Y Él donde pone los ojos, Él avanza y es fiel y es poderoso para terminar lo que inicia.
¿Tú crees que Dios deja las cosas a medio hacer? ¿Crees que Dios puede terminar lo que empieza? ¿Crees que cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, crees que Él es capaz de hacerlo y que lo hará? Aleluya. ¿Fracasará el Señor? Por supuesto que no. Así que la palabra que está fluyendo en este campamento tiene por propósito darnos nuevas fuerzas, animarnos, que cobremos ánimo, que despertemos, que el Dios que comienza algo es poderoso para terminarlo y Él ha prometido que lo hará. Bendito sea el Señor. Hasta el día de Jesucristo, porque en el día de Jesucristo todas las cosas serán consumadas. Nuestra redención será concluida, nuestra salvación será terminada, nuestra transformación será finalizada, aleluya. Dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Jesucristo en el día de Jesucristo, en su día, entonces dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y Juan agrega entonces y dice, y el que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál esperanza? ¿Cuál es el que tiene esta esperanza en Él? ¿Cuál es esta esperanza? Que cuando le veamos tal como Él es, seremos semejantes a Él. ¿Lo crees, hermano? ¿Lo recibes en el nombre del Señor? La palabra que estoy compartiendo se sintetiza en esta frase. El Dios que ha comenzado su obra en nosotros la va a terminar. La va a terminar. Y muchas veces nosotros no tenemos cómo medir eso. Y a veces nos pareciera que el Señor está detenido o que por culpa nuestra el Señor no está avanzando mucho, pero tenemos que creer que Él está trabajando y que Él está transformándonos y que Él está avanzando y que Él está edificando su iglesia. Como decía Gonzalo, la primera noche, que el Señor nos conceda sabiduría e inteligencia para entender los tratos de Dios y los procesos de Dios y saber que Dios siempre está avanzando en la edificación de su iglesia. Porque a los que antes conoció, escribe Pablo, también los predestinó. ¿Qué quiere decir la palabra predestinar? Que les fijó con anticipación el destino, que les fijó con anticipación la meta. A los que antes conoció, el Señor ya les tiene prefijada la meta hacia dónde los va a conducir. ¿Y cuál es esa meta? Los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Estamos predestinados a ser conformados a la imagen de Cristo, a ser semejantes a Él, a tomar su forma, a tomar su carácter, a tomar su vida. Y dice Pablo que esto lo está haciendo Dios para que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Pregunto, hermanos, ¿Dios lo logrará? ¿Dios lo va a hacer? ¿Dios lo va a alcanzar? Te invito en esta noche a que no digas, sí, con otros, sí, con el hermano de allá, pero no sé si conmigo. Te invito a creer que también lo hará contigo. Y Pablo lo dice con tanta certeza, dice,
continúa el texto y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Vamos a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Y todos los verbos están en pasado. Bendito es el Señor. La obra del Señor es completa y es perfecta. Alabado sea su nombre. Quiero, hermanos, a continuación mostrarles como un botón de muestra, invitarlo a que veamos un ejemplo de la Escritura, del Antiguo Testamento, para que confirmemos esto de que lo que Dios comienza, lo termina. Que el Señor nunca pierde, que el Señor es poderoso para alcanzar lo que se ha propuesto. Y quiero invitarlos a mirar en el libro de Génesis algunos comentarios de la vida de Jacob. Pero atención, no perdamos el hilo, solo para comprobar que lo que Dios se propuso con Jacob, Dios es poderoso y fue poderoso para lograrlo. Y de la misma manera como Dios se ha propuesto contigo, Él lo va a lograr y Él lo va a alcanzar. Porque en última instancia no depende de nosotros, sino de Él. Él dijo, yo voy a edificar mi iglesia. El que la edifica, el que la construye es Él, y Él lo logrará. Bendito sea el Señor. Miremos por favor en Génesis 28, quiero comenzar allí, la vida de Jacob. Bueno, como todos los personajes de la Escritura, es tan hermosa la vida de Jacob. Y sepan que lo que vamos a comentar de Jacob es algo que nos representa a todos nosotros, porque nosotros somos Jacob. No somos distintos de Él, Él no es distinto de nosotros. Así que los tratos de Dios con Jacob son los tratos de Dios también con cada uno de nosotros. No por nada Dios en uno de sus nombres se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y entonces se dice que se llama el Dios de Jacob porque los tratos de Dios con Jacob representan la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Esa obra transformadora del Espíritu Santo, que en el caso de Jacob significó que Dios de Jacob lo transformó en Israel, después de un largo proceso que tomó varios años. Génesis 28 dice, desde el versículo 10, quiero contarles que lo que vamos a leer es la primera manifestación de Dios o la primera revelación de Dios a Jacob. Este es el momento en que Dios comienza a tratar directamente con Jacob. Se le aparece Dios. Por supuesto, en el relato es un sueño, pero en ese sueño Dios le habló a Jacob. Dice el Génesis 28:10, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Ese lugar a donde él hizo escala para pasar la noche, durmiendo a la intemperie, es Betel. No se llamaba Betel, pero Jacob va a llamar al lugar Betel. El lugar se llamaba Luz, que en hebreo significa almendro. Había caminado desde Beerseba hasta Betel alrededor de 90 kilómetros.
Yo me imagino que no los hizo en un día, le tomó varios días, pero en uno de esos días, imagínense caminando durante varios días por 90 kilómetros, finalmente llegó a este lugar al cual él lo va a llamar Betel, y entonces, cansado, solo, a la intemperie, se puso a dormir y puso una piedra por cabecera. Y entonces dice el texto que el versículo 12, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Es decir, esta escalera comunicaba la tierra con el cielo y los ángeles subían y bajaban, haciendo comunicación entre lo celestial y lo terrenal. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de la escalera, el cual dijo, y le comienza en el sueño a hablar a Jacob, y le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y esta es la parte más importante de lo que le habla. Y le dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Por qué digo que esta es la parte más importante de lo que Dios le habla? Porque le está diciendo, en otras palabras, le está diciendo la promesa que le hice a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, y nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que esa simiente es Cristo, y que a través de Cristo han sido bendecidas todas las familias de la tierra. Bueno, esa promesa, luego que pasó de Abraham a Isaac, ahora está pasando de Isaac a Jacob. En otras palabras, Dios le está prometiendo que de la descendencia de Jacob, Dios traería al Cristo, por medio del cual todas las familias de la tierra, y no solo las familias judías o israelitas, sino todas las familias de la tierra serían benditas. Dios le está revelando a Jacob que ha hecho una elección y que no será a través de su hermano Esaú que Dios va a traer al Mesías, sino a través de Jacob. Es una palabra tremenda, es una promesa gloriosa. Hermanos queridos, y lo que quiero llamarles la atención es que el momento que Dios escoge para revelarse a Jacob, ¿en qué momento de su vida se encontraba Jacob? Jacob estaba viviendo el peor momento de su vida. Este viaje que está haciendo de Beerseba a Harán, que es un viaje de alrededor de 700 kilómetros, como ir de Temuco a Santiago, él estaba huyendo. Él se había ganado meritoriamente el odio a muerte de su propio hermano, de su hermano mellizo, Esaú. Había tenido que a la fuerza abandonar su casa, salir de su casa de Beerseba, donde vivía con sus papás, con Isaac y con Rebeca. Y tuvo que abandonar su familia de la noche a la mañana y salir huyendo, escapando por su vida. Y él en esa noche, que narra aquí la Escritura, y escoge esa noche porque esa es la noche en que Dios se reveló a Jacob con esta promesa tan maravillosa. Jacob vivía el peor momento de su vida, desterrado de su propia familia, de su propia casa, huyendo de su propio hermano que lo odia a muerte,
habiendo perdido a sus padres sin saber cuándo los volvería a ver. Estaba cansado, estaba solo. Y yo sospecho que también estaba muerto de miedo, porque él, por formación, él no era cazador, él no era un hombre del campo, él era hogareño. Él sabía cocinar. Él vivía con una relación especial con su mamá. No era el regalón de su papá. Así que él no sabía de campo, de cómo sobrevivir en el campo. Él no sabía de cazar. Y seguramente además tenía miedo de que algo le pudiera ocurrir. Y ese es el momento que Dios escoge para revelarse a Jacob. Dígame si eso no da esperanza, hermanos. ¿Y por qué Dios lo hace así? Para que entendamos que lo que Dios hace es por gracia. Porque su gracia resalta mucho más cuando de parte del ser humano no hay mérito alguno. Jacob no merece nada, no es digno de nada. Pero cuando Dios otorga algo, cuando Dios regala algo, cuando Dios habla o cuando Dios promete, es por su soberana gracia, que es gratuita y siempre inmerecida. Alabado sea el Señor. Así que para que pudiéramos nosotros entender claramente que esto es dado de gracia, escogió el peor momento que vivía Jacob. A Jacob le ocurre esto de vivir el peor momento de su vida por pretender alcanzar por medio de la carne, por pretender alcanzar por medio de sus fuerzas, de sus habilidades, aquello que Dios ya le había otorgado por gracia. Qué tremendo es esto, hermano. Y esta paradoja, ponga atención con esta paradoja, porque es algo que nos acontece a todos los hijos de Dios. Les he dicho que Jacob somos nosotros y nosotros somos Jacob. Dios, antes de nacer, había dicho: el mayor servirá al menor. Dios antes de nacer había escogido a Jacob. Pero a pesar de eso, él, por medio de sus habilidades, de la fuerza de su carne, por medio de su inteligencia, por artilugios, y los que conocemos esta historia sabemos que él se proponía, maquinaba, planeaba cosas para obtener. Y hay aquí como una especie de paradoja y hasta de ironía de que él se esforzaba por alcanzar algo que Dios ya le había dado. Y atención nosotros, hermanos, con esto, porque a nosotros muchas veces nos ocurre lo mismo. Queridos hermanos, para que cobremos ánimo en esta noche, nosotros ya somos en Cristo lo que llegaremos a ser mañana. ¿Lo pudo escuchar? ¿Lo pudo entender? Nosotros ya somos en Cristo lo que llegaremos a ser mañana. Por lo tanto, aun cuando no se ha manifestado lo que hemos de hacer, avanzamos, pero en la gracia de Dios. No hay lugar para la carne. Como nos decía Gonzalo, no es algo que nosotros podemos alcanzar humanamente. No es algo por lo cual tenemos que luchar con nuestra fuerza o habilidades. Avanzamos creyendo en el Señor. Avanzamos esperando en el Señor. Avanzamos confiados en el Señor. Bendito sea su nombre. Lo que Él comienza es poderoso para terminarlo. Ahora, hermanos,
No he leído todavía el versículo 15, ponga atención. Génesis 28, 15. No olvide lo que ya leímos, que Dios le habló, pero no ha terminado de hablarle a Jacob. Repito el 14 para que no perdamos el hilo. Dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Lo mismo que le había dicho a Abraham y que se lo había repetido a Isaac, ahora se lo dice a Jacob. El Mesías, nuestro bendito Señor Jesucristo, es descendiente de Jacob, es la simiente de Jacob. Y en el versículo 15 entonces le dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Este es el Dios que cuando comienza algo es poderoso para terminarlo. Dios sabe: sé que estás huyendo y sé que estás caminando hacia el exilio. Pero Dios, que se le apareció a Jacob en el peor momento de su vida, le dice: ten ánimo, ten esperanza, Jacob. Yo voy a estar contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Así que se inicia un viaje de Betel a Betel. Sale de Betel con esa palabra de Dios, con esa promesa de Dios, y estará afuera 20 años en la casa de su tío que vivía en Harán, pero después de 20 años Dios lo traerá de vuelta y lo traerá transformado. Porque no te dejaré hasta que haya hecho en ti todo lo que he dicho de ti. ¿Cuántas veces la palabra de Dios ha venido, hermanos, para decirnos lo que somos en Cristo? Y su promesa en esta noche es que el Señor no te va a soltar, el Señor no te va a dejar, el Señor no te va a desechar. El Señor está trabajando en ti, está trabajando en mí, está trabajando en su iglesia. Él está edificando su iglesia y no cejará hasta que haya hecho lo que ha dicho que somos en Cristo. ¿Lo crees, hermano? Tenemos que confiar, tenemos que creerlo, tenemos que esperar, tenemos que caminar en esta fe. El justo por la fe vivirá. Yo no puedo, Señor, pero tú puedes. Yo no sé cómo avanzar, pero tú sabes cómo avanzar. Yo a veces estoy en oscuridad, pero tú nunca estás en oscuridad, tú siempre estás en luz. Yo a veces no tengo las cosas claras, pero tú siempre las tienes claras. Aleluya. Me gustaría si pudiéramos tomar estas palabras del versículo 15, aplicándolas a nosotros. Como si el Señor me la estuviera diciendo a mí en esta noche. Entonces yo podría decirle al Señor: he aquí, tú estás conmigo y me guardarás por donde quiera que fuere, y volverás a traerme a esta tierra, porque no me dejarás hasta que hayas hecho todo lo que me has dicho. A ver si pudiéramos todos juntos decirla, aplicándola a nosotros. Escúchenme de nuevo. He aquí, yo diciéndole al Señor, o tú diciéndole al Señor: he aquí, tú estás conmigo y me guardarás por donde quiera que fuere, y volverás a traerme a esta tierra, porque no me dejarás hasta que haya hecho lo que me has dicho. Digámoslo juntos en el nombre del Señor. Saque su voz y dígalo, aplicándoselo a su vida. He aquí, tú estás conmigo y me guardarás por donde quiera que fuere, y volverás a traerme a esta tierra, porque no me dejarás hasta que hayas hecho lo que me has dicho. A ver si ustedes solitos
He aquí, amén. Una última vez. He aquí, tú estás conmigo y me guardarás por donde quiera que fuere y volverás a traerme a esta tierra, porque no me dejarás hasta que hayas hecho lo que me has dicho. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Cómo Dios logró el cumplimiento de este versículo 15? Salió de Betel Jacob y llegó a la casa de su tío Labán, hermano de Rebeca, mamá de Jacob, y pasó en la casa de su tío 20 años. 20 años son 20 años. Es un largo tiempo. ¿Y qué hizo Dios con Jacob en la casa de su tío? Jacob había sido fiel al significado de su nombre. ¿Qué significa Jacob? No es un buen nombre para ponerle a los hijos, por si acaso. Porque Jacob significa, bueno, en chileno pillo, suplantador, engañador, impostor. Hermano, póngase en la psicología de Jacob. ¿Cómo vivir con ese calificativo? Que cada vez que lo están llamando Jacob, están diciendo engañador, suplantador, pillo, impostor. ¿Y qué hace Dios durante esos 20 años en la casa de su tío? El engañador fue engañado muchas veces. El tío solo en el salario le cambió el salario 10 veces. Y ya recordarán ustedes que lo engañó también cuando él buscaba esposa. Trabajó 7 años por Raquel. Cuando cumplió el periodo, el tío le dijo, no se entrega primero a la menor, le dijo Raquel era la menor, se entrega primero a la mayor. La Biblia dice que Lea, la mayor, era de ojitos tiernos. En otras palabras, era lo único bonito que tenía. La Biblia es muy delicada para hablar, pero eso es lo que quiere decir. Esto es como cuando le dicen a una hermana, hermana, ¿qué te parece el hermano Francisco? Simpático. Cuando dice simpático quiere decir que lo encontró feo. Así es el lenguaje de la Biblia. Y me maravillé con la versión Dios habla hoy, porque después de decir que Lea era de ojos tiernos, de una mirada delicada, dice, pero Raquel, la menor, era hermosa de pie a cabeza, dice. Era hermosa entera, no los puros ojos, no la pura mirada. Me entró la duda porque mi esposa dice que lo cautivó de mí fue mi mirada, dice. Recién vine a caer, hermano. Me encontraste terrible, feo. A ver.
Y como Jacob amaba a Raquel, se enamoró. Si era linda de pie a cabeza, de cabeza a los pies, estuvo dispuesto a trabajar 7 años más hasta obtener a Raquel. El suplantador, el engañador Jacob, resultó engañado una y otra vez por su tío. Y me vino este pensamiento estudiando esta palabra, hermanos, que pareciera que Dios hace algo muy interesante para quebrantarnos, y es hacer que cosechemos lo que sembramos. Nunca había pensado en esto. Y parece que Dios, que hace todo bien, aprovecha de que se cumpla esa máxima. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Pero cuando estamos cosechando lo que sembramos, en este caso, Jacob había engañado a su hermano, había engañado a su papá. Cuando él empezó a cosechar lo que había sembrado. Esto es lo que quiero que entendamos, que Dios va a lograr su propósito en el caso de Jacob, de transformar su vida, de transformarlo a la imagen de Cristo, de transformarlo de un carnal en un hombre espiritual. Dios comienza a hacer que Jacob toque fondo, fracase totalmente. Ya no le queden más fuerzas para seguir luchando en sus propias fuerzas. Se comienza a rendir ante el Señor hasta que finalmente pueda depender del Señor absolutamente. Y es un proceso muy lindo, son capítulos muy hermosos de cómo Dios va pegándole a Jacob donde más duele, hasta quebrantarlo, hasta irlo humillando. Y ese quebrantamiento, hermanos, tiene un momento clímax en el capítulo 32, versículo 1 dice: cuando Jacob se despidió de su tío, que fue también una huida, él inicialmente tuvo que huir de su tío lo salió persiguiendo y casi hubo un enfrentamiento violento, si no fuera por la intervención de Dios, que reprendió a Labán y le dijo: cuidado como le hables a Jacob, porque Dios le dijo: yo voy a estar contigo y te voy a guardar por donde quiera que fueres. Pero cuando ya hizo las paces con su tío Labán, hicieron un pacto de no agresión y cada uno siguió su camino. Entonces dice el 32, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y cuando Jacob vio eso, dice: campamento de Dios es este. Campamento de Dios, donde están ángeles de Dios. Y llamó a aquel lugar Mahanaim. ¿Y por qué lo llamó Mahanaim? Porque Mahanaim significa 2 campamentos. En otras palabras, Jacob dice: nosotros formamos un campamento, pero hay otro campamento que viaja con nosotros. Hay 2 campamentos, no hay uno solo. Estos que estamos aquí en esta noche somos un campamento, pero hay otro campamento con nosotros. Los ángeles del Señor están a favor de los herederos de la salvación. Así que Jacob dijo: aquí hay 2 campamentos, uno formado por él y su familia, porque de donde el tío salió rico, con esposa, con hijos, con bienes. Y en el capítulo 32, donde estamos leyendo, le salen al encuentro ángeles de Dios. Librado de su tío Labán, ya regresando a su tierra, porque Dios le dijo: voy a traerte de vuelta a esta tierra, a Canaán, a Berseba, a la casa de su papá y de su mamá. Tenía que enfrentar a Esaú. ¿Seguiría todavía su hermano odiándolo hasta la muerte?
¿Sería el recibimiento que le haría Esaú un recibimiento violento? Cuando mandó a avisarle a su hermano que venía de regreso y que quería encontrarse con él, le trajeron los mensajeros la respuesta: sí, él viene a recibirte con 400 hombres. Y el texto dice que él tuvo miedo y cuando le oró a Dios le dijo: Dios, tengo miedo. Tengo miedo de que mi hermano tome venganza y me mate a mí, mate a mis esposas, mate a mis hijos. Clamando con desesperación al Señor. Y es hermosa la historia porque dice que él hizo todo un plan para apaciguar la ira de Esaú, pero finalmente él hizo cruzar el vado del río Jaboc a su familia íntima, la hizo cruzar, y dice que la Escritura que él se quedó solo a esta orilla del río Jaboc. Se quedó solo. Y esto me lo imagino yo, no dice así exactamente la Biblia, pero me imagino que él se dirigió al campamento de los ángeles. Porque acto seguido que dice la Escritura que él se quedó solo, dice que un varón luchaba con Jacob. ¿Qué varón es ese? ¿Quién comandaba ese campamento de ángeles? Que otras versiones en vez de campamento dice ejército. Ejército de Dios, ejército de ángeles. Ese campamento lo comandaba el ángel de Jehová. Manifestación de Cristo antes de su encarnación. Manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová. Manifestado a Jacob como varón. Y dice que comenzó a luchar este varón con Jacob. ¿Y por qué la lucha? He leído bastantes comentarios de cómo describen esa lucha. Yo voy a darle mi propia versión de esa lucha. La lucha era porque Jacob, en su desesperación última, habiendo tocado fondo, ya no tener más recursos, se agarró del ángel de Jehová en su desesperación y le decía: yo no te voy a dejar si no me bendices. Y la lucha era porque el ángel de Jehová se hacía el difícil y no quería en primera instancia bendecirlo para que Jacob pudiera rendirse completamente. Así que el ángel le decía: suéltame, déjame. Y él le decía: no te dejo, no te suelto, no tengo dónde más recurrir. Estoy desesperado, he tocado fondo. Necesito que me bendigas. Y esto lo lleva el ángel de Jehová al extremo, de dado que él no lo soltaba, de tocarle, ¿no? Poderoso este varón, ¿no? Con solo tocar el encaje de su muslo, se lo dislocó. Entonces me imagino yo que Jacob ya no pudo estar de pie y cayó de rodillas. Y no lo soltaba porque con sus manos lo tenía asido con todas sus fuerzas. Y el ángel le decía: suéltame, y él le decía: no te dejaré si no me bendices. ¿Hemos llegado a ese punto, hermanos? ¿Hemos llegado al quebrantamiento? Esto es fundamental para que Dios cumpla lo que ha dicho de Jacob. Y Dios lo llevó por un proceso, paso a paso, poco a poco. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque, hermanos, nosotros estamos en ese proceso. Y a veces pensamos que estamos desechados, que Dios está lejos de nosotros, que parece que Dios se ha olvidado de nosotros. Dios está trabajando. Dios está edificando su iglesia.
Y Dios quiere conducirnos a ese punto de total rendición. En otras palabras, el ángel le estaba diciendo: ríndete, Jacob, ríndete. Tocar el encaje del muslo quiere decir tocar el lugar de la fuerza, de la mayor fuerza del hombre. Quedó completamente debilitado. Y Jacob va a salir, ese lugar se llama Peniel, y Jacob le puso Peniel. El Dios de Peniel es nuestro Dios. Y nosotros tenemos que pasar por Peniel. Y si pasamos por Peniel, saldremos de ahí y ya no seremos nunca más los mismos hombres. Me gusta mucho cómo lo ilustra el hermano Washmani. Dice: después de Peniel somos como una galleta entera que usted la partió, y aun cuando la puede volver a juntar de tal manera que vuelve a calzar perfectamente y pareciera que ni siquiera se nota la fisura, sin embargo usted sabe que esa galleta nunca más será la misma galleta, porque bastará que la toque para que entonces la fisura se abra. Entonces el ángel, habiendo esperado hasta el último, le dice en el versículo 26, cuando Jacob le dijo: no te dejaré si no me bendice, el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. De Israel se dan varios significados. Uno de ellos es que Israel significa príncipe. Note el tremendo cambio. Dejarás de ser engañador y te convertirás en un príncipe. Pero aquí el mismo ángel, este varón, da el significado de Israel y no es príncipe. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, atención, y has vencido. Jacob venció a Dios. Uno dice: no, por hermano, es al revés. Por fin Dios venció a Jacob. No, la diferencia está en que cómo Jacob venció a Dios. No con maquinaciones como lo había hecho siempre. No con artilugios como lo había hecho siempre. ¿Cómo es que venció esta vez? Porque él había luchado toda su vida. Desde el vientre materno venía luchando con su hermano. Él había luchado siempre con los hombres. Pero esta vez, cuando luchó con Dios, venció a Dios, porque esta vez no luchó con maquinaciones, ni con engaños, ni con artilugios. ¿Cómo venció a Dios? Rindiéndose a sus pies. Amén. Mire, hermanos, cómo hermosamente el profeta Oseas capítulo 12, describe esa lucha de Jacob con Dios. Y guárdelo en su corazón, porque esta es la manera de vencer a Dios. Oseas 12:3 dice: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder, Jacob, ¿con cuál poder? Si lo que hizo Dios fue quitarle todo poder humano. Bueno, precisamente con ese poder, que no es nada, venció al ángel. Y aquí lo describe: venció al ángel y prevaleció. O sea, venció. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Lloró y le rogó. Lloró y le rogó. Así se vence a Dios. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Bendito sea el Señor.
¿Quieres alcanzar el corazón del Señor? Tómalo por los pies. Llora a sus pies y ruégale a sus pies. No es argumentando con Dios, es rindiéndote. Es entregándote por completo al Señor. Alabado sea su nombre. ¿Cómo se me fue el tiempo, hermanos? Quiero terminar con Jacob en el capítulo 35. Cuando finalmente llega a Betel nuevamente, después de 20 años. Y entonces en Betel, Génesis 35, versículo 7, dice que allí edificó un altar y llamó al lugar el Betel, o sea, el Dios de Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Ahí está de vuelta ya, construyó un altar. Hermanos, y dice el versículo 9 que Dios se le apareció otra vez en Betel. Mire qué lindo, ¿no? Y tiene una nueva conversación con él después de 20 años, cuando en Betel le había dado por primera vez la palabra. ¿Y qué hace Dios en esta segunda aparición a Jacob en Betel? Le reafirma lo que le dijo esa primera vez cuando huía de su hermano. Versículo 9 dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Hermanos, y miren esta última frase: y llamó su nombre Israel. ¿Quién fue la primera persona que llamó a Jacob por su nuevo nombre? Dios mismo. ¿Qué se sentirá, hermano, que a uno le hayan dicho toda la vida engañador, impostor, suplantador, y un día Dios mismo te diga Israel? ¿Cómo tienen que haber sonado ese nombre en los oídos de Jacob? Ya sea que ese nombre signifique príncipe o uno que luchó con Dios y venció. Por primera vez llamó su nombre. Dios mismo lo llamó por su nuevo nombre, Israel. Y luego el escritor, a partir de este momento, comienza a llamar, a veces lo llama Israel y a veces lo llama Jacob. Yo estuve contando las veces que a partir de este momento en que Dios por primera vez lo llamó Israel, hasta el final del Génesis, cuántas veces lo llama Jacob y cuántas veces lo llama Israel. Y Jacob lo llama 46 veces, lo sigue llamando Jacob, y 41 veces lo llama Israel. ¿Por qué? Porque aunque tenemos una nueva identidad en Cristo, porque aunque en Cristo tenemos una nueva naturaleza, mientras no nos desvistamos completamente del viejo hombre, muchas veces seguimos siendo Jacob. Pero aleluya, porque en la medida en que estamos siendo vestidos de Cristo, también muchas veces somos Israel. Pero como dice el hermano Ni, Jacob después de Peniel nunca más fue el mismo hombre. Jacob fue transformado en Israel, en un hombre espiritual. Un hombre que no engaña más, sino que bendice, termina siempre bendiciendo, bendiciendo, bendiciendo. El Dios que comienza una obra, hermanos, la termina. El Dios que comienza una obra la terminará. Y en el nombre del Señor Jesús vamos adelante. Cobremos ánimo y la palabra de Dios siempre
nos levante, nos motive, nos despierte y nos conduzca al pleno cumplimiento de ella. Dios es poderoso para hacerlo y lo hará. Demos gracias al Señor. Pónganse en pie, hermanos. Encomendemos una vez más nuestras vidas al Señor. Pongamos nuestra confianza en Él. No te mires a ti mismo. Pon tus ojos en Cristo Jesús. Y estemos persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la acabará en el día de Jesucristo. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, recibimos tu palabra, Señor. Cobramos fe por medio de tu palabra. Cobramos ánimo, esperanza, impulso para seguir adelante, aunque a veces no veamos lo que está ocurriendo, tal como Jacob. Pero sabemos cómo termina esto. Sabemos el final de esta historia, no solo la de Jacob, sino también la nuestra. A los que predestinaste también llamaste, a los que llamaste también justificaste, y a los que justificaste también glorificaste. Amén, Señor. Ese es nuestro destino, esa es nuestra meta, y tú nos conduces hacia allá. Gracias te damos, Señor, porque eres fiel, fiel a ti mismo, fiel a tu propósito, por causa de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es nuestra gloria. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.